Y te cuento, es un poco como decíamos recién, es la edición de la página. Y te digo por qué, porque no todos tienen acceso a internet, no todos tienen una computadora y por ahí de pronto no estás con tiempo suficiente como para entrar en la máquina, que te la dejen los chicos, qué sé yo, todo eso. Entonces se me ocurrió imprimirlo y para tener un más fácil acceso al libro, para la gente, claro. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir este libro? Y bueno, este libro resume toda mi experiencia, aunque vos lo ves chiquito. Lo que pasa es que yo le saqué lo que realmente sirve. O sea, quiero decir con esto de que vos, yo lo podría agrandar poniéndole tipos de caña, tipo de mosca, tipo de rile y lugares y terminaría siendo un libro más de pesca como hay tanto. Entonces agarré y hice algo sencillo. Puse nada más que lo mío, por eso ahí dice autodidacta, el autor autodidacta es mi parte. El resto te compras cualquier libro de pesca y ahí vas a encontrar, si querés saber aprender a tirar, un libro no te puede enseñar, entonces yo lo que recomiendo es que busques un amigo o un instructor que te enseñe y punto. Yo no me detengo en explicarte que la línea para atrás, para adelante, los métodos, nada, eso buscaron en otro lado porque yo ahí no te lo enseño. Si digo algo es muy básico, pero lo que sí te recomiendo es que busques un instructor. Lo mismo que para atar moscas, yo te doy algunas que en mi caso son mías, estilos propios, digamos, para poder armarlo. Estilos propios, te doy lo básico y después siempre está la observación. En este tema se impone siempre. No hay nada escrito que te vaya a ayudar. Te puede llegar a ayudar alguna técnica para ¿cómo se dice? Para facilitarte las cosas. Pero cuando vos vas al arroyo y me das lo que está pasando, ese es el que te va a ayudar. No, ni Horacio Milano, ni ninguno con sus libros, son todas mentiras. No mentiras, pero son, ¿cómo se dice? Son vivencias de cada pescador en un momento determinado. Y yo no te puedo explicar lo que te va a pasar a vos. Vos lo tenés que descubrir solo. Acá la magia no existe, la magia la pones vos, no hay tu tía. Bueno, ¿por qué se llama el libro Mintiéndole a las truchas? Mintiéndole a las truchas, y porque estaba buscando alguna palabra que me ayude, y digo, yo le estoy mintiendo a las truchas. Entonces, por eso sale, porque es una mentira, le estoy haciendo creer de que está comiendo algo en este caso una mosca, y lo confunde con algo que es comestible, que a ella le gusta, y se lo come, y es un verso, porque hay un gancho que es la muerte en definitiva. Por eso es una mentira para las truchas. Es medio loco porque yo le miento a las truchas, pero ellas me creen y yo les meto un bolazo, pero no es así porque las truchas no piensan, no saben nada. Entonces es un poco de bohemio todo esto, en medio... ¿Cuántos años te llevó a escribir este libro? Y yo arranqué a pescar, que me agarró la enfermedad de las truchas, digamos, porque es una enfermedad esto. Yo tendría 5 o 6 años cuando mi viejo me llevó a pescar por primera vez. Y no paré nunca, y ahí ya empecé a escribir, aunque no empecé ahí, sino un poco más adelante empecé a recordar y anotarlo, que es una cosa que le recomiendo a todos los pescadores, que es muy, muy útil, que te compres un cuaderno cualquiera, no precisas el diario de pesca del pescador, porque te lo venden también, ahora hay un diario forrado, no sé qué.
una fortuna, no. Te compras un cuaderno en cualquier kiosco y arrancás a anotar. Y es muy útil porque vos tarde o temprano volvés a leerlo y antes de irte a pescar mirás la fecha, que te fuiste la otra vez, ya pasó un año y estaba nublado o estaba, no sé, algo determinado, algo que te llama la atención y vuelve a ocurrir. Entonces vos ya vas preparado, ya te llevas tu mosca, sabes lo que te va a pasar o lo que te pasó y por qué te equivocaste, porque entonces empezás a hilvanar todo y terminás en un libro de esto. Yo más de una oportunidad, aunque parezca que no, antes de irme a pescar, muchas veces leí mis propios apuntes, mis propios libros de pesca, mi propio diario de pesca. Y digo, ¿por qué no pesqué? Y te das cuenta por qué no pescaste ese día y ahora voy a pescar porque voy a hacer tal cosa. Capaz que te equivocás, pero anotás otra vez, entonces vas deduciendo y después terminás siendo infalible. Esa es la verdad. Porque yo sostengo de que para pescar una trucha hay que hacer un solo tiro, 2 al máximo. Si vos haces más de 2 tiros, ya estás adivinando, la estás poniendo sobre aviso a la trucha, aunque ella no sabe, pero vos ya estás alterando el medio ambiente. Vos no tenés que alterar para nada, o tenés que ser lento, ir tranquilo y hacer un tiro. Listo. Si el tiro y la mosca es correcta en el momento oportuno, la trucha sube, toma, vos peleás, te sacaste la foto, la devolviste o te la comiste, haces lo que quieras, pero se terminó. Ya te podés ir a tu casa tranquilo. Hablame del libro. ¿Esto está dividido en capítulos? En su interior me refiero, ¿no? Sí. No, habla directamente. Sí, hay moscas. No son capítulos, habla por mosca. Y la mosca te habla de cada temporada, por tiempo. O sea, en la primavera, el otoño, ¿sí? ¿Se entiende? O el momento de pesca. No está dividido por temporada, por capítulo. Y este es un libro que, ¿qué costo tiene? ¿Dónde lo puede adquirir? Y vale 75 pesos, es, como se dice, precio uniforme. Si me lo compras a mí, se lo compras en Lo de Daguerre o entras en internet, en Utopías, que es la editorial, siempre vale 75 mangos. Y en este momento está en Casa Daguerre y también se consigue en Villa Ventana, en lo de Hugo Rodríguez. Ahí pero siempre vale 75. Lo compré acá, allá o en cualquier. El tema es que está en todos lados. Así que en este caso la editorial es de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, Ushuaia. Me contacté con ellos porque te hacen una tirada chica y ediciones de bolsillo como esta, que no hay mucha gente que te haga caso. Si, bueno, hacer un librito de esto, tenés que invertir más guita, más cosas. Esto me dijeron que sí, de movida. Le mandé los archivos, me lo imprimieron y acá está. El libro salió, listo, ya está. ¿Cuántos ejemplares imprimiste? Ahí, en esta primera tirada hice 50 para ver qué pasa, pero ya estoy editando algunos más. O sea, estoy haciendo otra tirada de 150 más. O sea, esta es la ventaja de este tipo de editorial, que te hacen caso. O sea, es un factor determinante para los autores, la parte económica, que vos no siempre disponés de plata para decir, bueno, edito tantos ejemplares o conseguís a alguien que te apoye. No es tan fácil. En cambio, con esta gente
Yo no le tenía mucha confianza porque digo, me van a hacer 50 libros, es de buena calidad, es buena la impresión. Muy bueno. Horacio, bueno, te agradecemos y bueno, vamos a estar en contacto, a ver cómo continúa esto. Bueno, listo, y los espero, y espero poder colocarlo y ayudarle más que nada a la gente, a los pescadores, que es darle una mano, porque está dedicado a aquellos que ya hicieron sus primeras armas en pesca, o sea, ya saben tirar, saben un poco de atado, o sea, es un posgrado vendría a ser, no es por nada, pero está dedicado a aquellos que ya han hecho y se encuentran un poco que no saben para dónde salir. Acá van a tener una ayuda.